No, no. Arrancamos entonces con el fallo Bruglia, igual los compañeros pueden ayudarlo porque lo hicieron Bueno, todos para el trabajo práctico. sí. Bueno, igual, así lo cuento así. Primero, bueno, el fallo Bruglia-Bertuzzi es así, para ponernos en lugar. Bertuzzi y Bruglia son jueces que están en el juzgado oral de La Plata y piden su traslado a la Cámara de Irurgi. Perdón, Leo, por favor, silénciense los micrófonos. Yo los muteo a todos, pero se vuelven a desilenciar, por favor. Bueno, y ellos son trasladados, es decir, en el anterior gobierno son trasladados a la Cámara número 1, que es la Cámara de Bertuzzi. Cuando son trasladados de una forma que salen dos resoluciones, dos resoluciones que, ahora no me acuerdo justo del artículo, bueno, y después hay una acordada de la Corte, que es la 4 y la 7, que como que los mantiene en el cargo, pero nunca habla, porque después viene el caso, nunca habla de que están en forma firme en el fallo, en el juzgado. Cuando cambia el gobierno, el Consejo de la Magistratura saca la resolución. Leo Todes, su traslado, ¿por qué se había dado? Porque habían quedado vacantes esos juzgados, estaba nada más que esa Cámara, estaba nada más que el juez Irurzu de la doctrina y otro juez más, y quedaban 4 lugares libres. Entonces trasladan a estos dos jueces, que justo para comentarios son los que iban a jugar al tenis, pero bueno, eso es para un comentario aparte que viene al que de la cuestión. Son trasladados. Cuando cambia el gobierno, el Consejo de la Magistratura dicta la resolución 183/20 y hace caer en el Senado el acuerdo de que estos jueces podían haber sido trasladados. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué significa, perdón, qué significa hace caer en el Senado? Hace caer que esos traslados no quedan efectivos. ¿Pero por qué en el Senado? ¿Qué pasa en el Senado? Porque tenían que tener acuerdo del Senado para poder subir. Como cambia la conformación del Senado, el Senado dice, no cambia el gobierno, diríamos, más que la conformación, porque el Senado más o menos la mayoría estaba de un lado igual. Y se decide que vuelvan a sus lugares de origen, no es que lo están echando ni sacando, vuelven a sus juzgados que habían sido nombrados definitivamente ellos, en forma definitiva. ¿Qué pasa con ellos ahí? Ellos apelan el fallo del juez, es decir, apelan el fallo del juez, el juez en primera instancia, del Consejo de la Magistratura, en primera instancia, porque entonces, van a hacer espera, vamos en orden. Sí, me apuro, perdón. Presentan un amparo Presentan un amparo en la justicia. En primer lugar, el juez en primera instancia lo rechaza, entonces por medio del per saltum, piden el per saltum, el procurador dice que sí, que es aceptable el pedido de amparo y de per saltum, porque es un caso de mucha gravedad. También, el procurador es interino, ¿no? También porque fue nombrado, no me sale el nombre de Casal, es Casal el procurador, me parece, en ese momento. También, bueno. En ese y en este, en todos los momentos. En todos los momentos, sí, no estaba Mágica, estaba Casal. Bueno, son pasados a la Corte, entonces aceptan el per saltum. El procurador dice que en realidad es muy grave, que hay una persecución que va muy en consonante con el fallo en disidencia del presidente de la Corte, después lo que plantea el procurador. Entonces, va muy parecido. Entonces, la Corte que dice, bueno, aceptamos el amparo y vamos a dividir el caso en dos partes. Una parte, el estatus, y otra parte, la gravedad institucional. Entonces, la Corte, ¿qué hace? Dice, bueno, analicemos la primera parte. Y dice, porque no me acuerdo, voy leyendo más o menos que tengo punteado algunos. Tranquilo, le podés leer tranquilo. No, pero me gusta más marcar y ir largando como se me da, perdón. Bueno, en el considerando 9, que es el primer considerando que empieza la primera parte, porque lo divide en dos partes y es del 9 al 26. Es decir, en el considerando 9 lo que dice la Corte es, para haber creído que los traslados eran de forma definitiva, es un error. En ninguna de nuestras acordadas, ni en la 4 ni en la 7, nunca dijimos que los traslados eran definitivos. Los traslados es una manera de salir de un problema, lo que dice la Corte, que teníamos, porque no hay nombramiento de jueces, pero nunca fueron definitivos. Y dice que no me acuerdo justo la frase que dice, que algo sea inconstitucional por el tiempo no quiere decir que dé derecho, es decir, aclara la Corte, diciendo que algo inconstitucional no da derecho, que se fue haciendo momentáneamente para suplir un problema, pero que no da ningún derecho, dice la Corte. ¿Y por qué sería... ¿por qué estos traslados no podrían ser definitivos? ¿Cuál es el argumento?
el argumento claro es el artículo 9, inciso 2, creo, el 99, perdón, de la Constitución Nacional, que dice que los jueces se nombran, el Consejo de la Magistratura llama a concurso, del concurso se arma una terna, la terna, el Poder Ejecutivo decide quiénes mandan, con acuerdo del Senado se decide quién es el juez que ocupa la vacante. Exacto, porque si no sería inconstitucional, porque la Si no Constitución sería establece inconstitucional, cuál es el procedimiento para designación de sí, jueces y juezas. y la Corte aclara, en todo momento aclara de qué es el método para la selección de jueces. Lo aclara en todo momento, en la primera parte y en la segunda, y dice, es decir, por más que vuelta, en palabras, por más vuelta que le busquemos, es la única forma de acceder a la justicia, a alguna magistratura de esta forma. Si no, estaríamos aceptando que hay dos formas de subir. Una forma que sería por acuerdo, diríamos, digitada, porque en el fondo digitada, porque si van cambiando la mayoría, uno puede elegir los jueces y llevarlo al juzgado. O la forma que dice la Constitución, que es Consejo de la Magistratura, presenta el concurso, el presidente decide, le llega la terna, decide, y eso va con acuerdo del Senado y se decide quién es el que asume. En el fallo, esa es la primera parte del fallo. Y ahí, bueno, y ahí después pasa la segunda parte, que cuando habla de la gravedad del recto, dice así, del recto, porque me la anoté. Bueno, no sé si la anoté. Del recto funcionamiento de la justicia. En la segunda parte, ahí que plantea, dice, bueno, analicemos cómo está funcionando la justicia, plantea lo mismo que en el fallo Uriarte, que hay una gran cantidad de traslado, de conjueces, de subrogancia, entonces plantea que está funcionando mal, que no es culpa del Consejo de la Magistratura solamente, es como que hace una gran culpabilidad a todo el sector también, porque dice, no se llegan a acuerdos, es lo que yo entiendo, no lo dice así en forma tácita, pero es lo que yo entiendo como que está diciendo, en una parte dice que el Consejo de la Magistratura no tiene la culpa, pero tampoco tiene culpa todo el funcionario de la justicia, o sí, todo tiene la culpa, diría, porque no se ponen de acuerdo, no hacen los concursos, no hacen lo que tienen que hacer, dice ahí. Entonces, bueno, plantea el tema de los reglamentos y va después y plantea lo mismo que planteó en Uriarte, en el otro caso, Rosa, algo así que es, y en Aparicio. Dice, volvamos a lo mismo, en ningún momento nosotros decimos que la subrogancia es momentánea o el traslado, y que cualquier cosa que se haga distinta va en contra de la Constitución Nacional. Eso lo aclara. Entonces, y ahí deciden los 4 jueces, porque votan disidencia Rosencrantz, el presidente de la Corte, dice, los jueces por el momento quedan en sus cargos, pero se llama a un concurso y que es del método correspondiente con el artículo 99 de la Constitución Nacional, donde una vez que estén nombrados los nuevos jueces, estos jueces cesan. No limitan ni a estos jueces ni a los que vienen a presentarse al concurso. Dice, se pueden presentar en concurso ellos. No es que los limite y dice, no se pueden presentar, sino pueden presentarse. Pero una vez que esté hecho el concurso y que estén designados los nuevos jueces, ellos tienen que cesar en sus funciones. Después, como los demás casos, todo lo actuado queda vigente, porque si no se cae todo. Eso es, creo que hasta la disidencia de Hayton de Nolasco, que ahí no entendí bien dónde está el voto concurrente. Busqué, pero muy parecido a todo y no pude encontrar cuál es la diferencia del voto. Pero, es decir, que todos marcan lo mismo, no cae nada, y una vez que están los nuevos, los viejos caen. El voto concurrente igual no tiene que ser diferente. Digamos, llega a las mismas conclusiones, quizás difieren los argumentos en algún punto. Claro, pero era muy parecido, entonces me perdía. La verdad, buscaba y marcaba, pero cuando iba al otro lado decía lo mismo, cuando me parecía que era. Pero bueno, entonces deciden eso, que quedan los jueces en su cargo hasta que haya un nuevo nombramiento. Cuando esté el nuevo nombramiento hecho por el Consejo de la Magistratura, con todo el artículo 99, los jueces cesan en su cargo. Y después pide al Congreso de la Nación que elabore una nueva ley de subrogancia, pero también siempre lo mismo plantea, de que el método para subir es el artículo 99, que todo lo demás son parches, diríamos, para suplir necesidades para que la justicia funcione, pero que no puede ser normal y habitual esto. Y bueno, y el juez de la Corte, el presidente de la Corte, falla en contra, con el mismo argumento parecido al del procurador, diciendo que es una persecución a los jueces, que es un delito de gravedad, que no, que tienen que seguir sus funciones, que estaban firmes en sus cargos ellos, pero también hay que entenderlo que estuvo a punto de subir por un decreto también, no por la forma normal que pide la Constitución, así que no podía ir a otro lado. Pero bueno, y después no sé, creo que ya dije todo, me parece. Sí, excelente, Leo, perfecto.
No sé si ¿Alguien tiene un comentario sobre el fallo? ¿Quiere agregar algo? ¿Se fijaron si qué pasó con el concurso? se abrió el concurso, pero después no sé cómo está, no busqué más nada de eso. Pero abierto está, se llamó a concurso todo, y los jueces estaban queriendo ver si se jubilaban, si no se jubilaban, están dando vuelta. En realidad querían ir a la Corte Interamericana, la querían seguir dándole vuelta, pero bueno. Hay uno que está por jubilarse, tiene la edad, Bruglia. Después Igual aparece el otro es Castelli, ¿no? Que también de ese y otro. también es Castelli. Sí, están yendo a buscar la pelota de tenis que dejaron en Olivos, pero no la encuentran todavía. Bueno. Ahí el fallo también habla de un antecedente, que es el antecedente Uriarte. En el inciso 26 creo que habla, no, 20, fin de la parte, página 99, bueno, 22. ¿Y se acuerdan que otro punto del trabajo práctico era ver si el Congreso había cumplido o no con lo que le ordenaba la Corte en Uriarte? Yo encontré una ley, la 27439, que era del 2018. ¿Y qué regula esa ley? Es lo que básicamente se basa en el fallo Uriarte y en el fallo Uriarte. O sea, realmente es como lo que planteó el fallo Uriarte, lo pone, lo promueve, lo sanciona la ley. Sí, Sandra, cuando te alejas el micrófono de la boca no se escucha absolutamente nada. No, yo encontré esa ley que era como que avalaba lo del fallo Uriarte. O sea, todo lo que se había expresado la Corte en el fallo Uriarte lo trasladaba al tema de los concursos. ¿Y qué sería? ¿Alguien se acuerda? Se hicieron el trabajo práctico y estuvieron en la clase pasada, además. ¿Cómo? Lo sacan por Sí, No le entendí la deducción. pregunta, ¿qué sería? Lo va a hacer la Corte en la sentencia Uriarte, lo sacan por deducción. No, pero no entendí, yo estoy con Alejandro, no entendí la pregunta. ¿Qué establece la ley? O sea, hay una ley que se sancionó con posterioridad a Uriarte para solucionar o intentar solucionar los problemas que marcó la Corte en Uriarte. Claro, Sí, la ley es la que nombró la compañera. Antes estaba la solución pretoriana de la Corte en el caso Uriarte. ¿Y qué establece yo creo que fue la una ley? copia de eso. Entonces, ¿qué establece la ley? El orden de prelación, que ningún juez podrá ser elegido o designado si no transcurren los pasos que son la lista del Consejo de Legislatura, que pasa por el Ejecutivo y que sea aprobado por las otras partes del Senado. También hace mucho hincapié en lo que es las mayorías, eso le quería preguntar. El tema de las mayorías simples y las mayorías agravadas. ¿La ley agrava la mayoría? Sí. Exacto, porque es lo que establece la Constitución, claro, que es la mayoría agravada. La mayoría simple. Y respecto a la designación a dedo, digamos, sin sorteo. No, tiene que ser por sorteo. Exacto. Sorteo, porque está publicitado. Exacto. Bueno, perfecto. Entonces tenemos una ley que intentaría solucionar lo que pasó en Uriarte, digamos. Bueno, perfecto. ¿Estamos bien hasta acá? Hasta acá habríamos terminado con la unidad 6, en todo lo relativo a Consejo de la Magistratura. Pido por favor que quienes no tengan prendida su cámara la prendan. Ya septiembre tener que estar pidiendo esto es raro, pero prendan cámaras, por favor. Bueno, entonces, como les decía, hasta acá terminamos con unidad 6. A partir de ahora vamos a ver la unidad 7 y luego después la 8, que refieren a competencia. La unidad 7 vamos a ver la competencia originaria de la Corte Suprema y luego vamos a ver la competencia apelada, cómo se llega de manera directa a la Corte Suprema y cómo se llega a la Corte por vía de apelación. ¿Sí? ¿Esto es algo que lo vieron en algún momento, lo vieron en Constitucional o en alguna materia antes?
Sí, en constitucional lo vimos. Bueno. Ahora la idea es tener una clase un poco más introductoria, que va a ser la clase de hoy. Es un poquito, no sé si complejo, pero quizás confuso. Entonces vamos a hacer una introducción hoy con algún fallo de la unidad que es Soho. Y luego la clase siguiente vamos a retomar nuevamente para ver dudas y para ver, para repasarlo. Vamos a hacer algunos casos prácticos en la clase misma y vamos a ver los fallos que faltan. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Te puedo hacer una consulta Sí. del tema? Si, por ejemplo, uno va con un recurso a la Corte, ¿no? Una apelación a la Corte, y el procurador rechaza el recurso de poder ingresar a la Corte, ¿te queda alguna instancia? Una vez que fuiste rechazado, no tenés ninguna instancia más. El dictamen del procurador no es obligatorio. La Corte puede aceptar el caso por más que el dictamen del procurador haya recomendado que no. Entonces me equivoqué yo, no del procurador. Viste que cuando uno presenta, ingresa a mesa de entrada a la Corte, y ahí pasa si es rechazado o no. Un ejemplo, una causa laboral, no sé, en un juzgado laboral de Cámara. Perdiste, vas a Corte. Cuando pasás a Corte te dicen, no es un caso para que la Corte lo vea. El 280, No te queda más instancia. El típico 280. Claro, ahí está. No sé, ahí perdiste. Sí. Salvo que haya alguna cuestión que te permita ir al sistema internacional, al sistema interamericano de derechos humanos. Pero que el sistema interamericano de derechos humanos, esto es muy importante, no sé si ya vieron Humanos, no es una cuarta instancia. No, está claro. No es cuarta instancia. Allá en el sistema interamericano solo se discuten posibles violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos. Claro, si yo no tuve la legítima defensa, todo eso. Todo lo demás de derecho interno, la Corte Interamericana no lo va a resolver ni va a entender sobre eso. Solo va a poder ver vulneraciones a la Convención Americana. Por eso no se considera cuarta instancia, porque si yo llego a la Corte Interamericana, muchísimas cosas de lo interno no lo voy a poder volver a discutir. Quedó en el Corte, y ya está, en Corte Suprema. En el caso de Fontevecchia Menem. Exacto, en Fontevecchia, exacto, lo iba a dar como ejemplo, pero no me acordaba, sí, lo vimos acá, ¿verdad? No, lo vamos a ver en la última unidad. Pero lo que hicimos Humanos lo vimos ese caso. Perfecto, y yo en Constitucional también lo doy. En Fontevecchia lo que se discute es las violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos. Todo lo demás, interno, no, ¿sí? Hay en algunos casos que es mucho más patente la separación, porque la violación a la KDH es hasta incluso accesoria en el caso, pero cuando lo llevas al sistema interamericano es lo principal. ¿Sí? Listo. Bien, eso, sí. Así que en definitiva, en cuanto a instancias, la última instancia que tenés es la Corte Suprema. La Corte Internacional no es consultiva. La pregunta mía... La última te va a decir, va a aclarar si vos violaste lo que es la Convención Americana de Derechos Humanos, los Tratados de Derechos Humanos, pero después en lo que se va a referir al problema interno te va a decir solucionalo, pero siempre va a ser lo que está en la legislación. No, por eso yo hice de derechos humanos, por eso ya sabía que en el fallo con Fontevecchia ahí hay un cambio de la Corte, dijo una cosa en un momento y después volvió a cambiar la Corte ahí, pero la Corte Interamericana, digo, la Corte Suprema Argentina, que en un momento aceptaba y otro, pero no, yo preguntaba por un caso normal de acá que te rechazan el ingreso a la Corte 280, como decía, si tenías otra forma de entrar, no hay más manera de entrar, ya te dijeron que no, se terminó ahí. Esa era una duda que me quedaba. No, lo único, Leo, bueno, ahora lo vamos a ver, pero lo único, Leo, que puede pasar es que vos el rechazo no lo tengas por la Corte. O sea, igual, en tu caso, ya está, esa es la respuesta. Ahora, lo que te puede pasar es que te lo rechaza la Cámara, porque vos el recurso extraordinario federal, ya lo vamos a ver, lo presentás ante la Cámara, o ante el último tribunal del caso, puede ser un tribunal superior de justicia provincial. Vos lo presentás ante el último tribunal que tuvo decisión en el caso. Ese tribunal es el que te tiene que otorgar o no el REX, o el REF, el recurso extraordinario federal. Muy probablemente te lo vaya a rechazar. Entonces vos ahí no es que no podés ir a la Corte, tenés todavía la instancia de ir en queja, perdón. En queja, exactamente. Vas en queja, la diferencia es que si vas en queja, ¿qué pasa? Ya no me acuerdo. Pagás. Si vas en queja, tenés que pagar.
Leo, estás muteado. Si vas Es en cierto queja, que lo pagar, vimos, asegurate que lo vas a habíamos ganar. visto, Si no tiene sentido. lo vimos en Derecho Civil también, que si ibas en queja tenías que pagar, que ahí se tenés que cambia y tenés que pagar. Exacto. Si no, si te En lo acepta particular, el en último contra del Estado tribunal, no también, pagas. ¿Cómo, Fernando? siendo contra el Estado también, ¿Cómo? Sí. Si es en queja, sea No. contra quien sea lo que sea, pagás. Porque hacen queja, porque el último tribunal de la causa te dijo que no y vos igual querés insistir. No digo que eso sea justo, ¿eh? Digo que es así, es el sistema. Bueno, arrancamos entonces con la clase de hoy. Todos. La última, perdón, la última pregunta es, para acceder a la Corte Internacional, ¿tengo que terminar en la Corte Suprema de la provincia o tengo que llegar a la Corte Suprema de la Justicia? Tenés que haber agotado. A la nación. Hablemos siempre con propiedades, Corte Interamericana, porque después tenemos la Corte Internacional de Justicia, que depende de Naciones Unidas, Sistema Universal de Derechos Humanos, que es otra cosa porque ahí los individuos no podemos ir, solamente pueden ir los estados demandan estado. Entonces, ahora estamos hablando de la Corte Interamericana, ¿sí? Y la pregunta era, el agotamiento de los recursos. Para ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos hay que mostrar el agotamiento de los recursos internos, ¿sí? Igual tampoco se va directamente a la Corte, esto sépanlo, primero se va a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y luego del informe de la Comisión, y cuando la Comisión decide si es que lo hace, que tiene que ir a la Corte, va a la Corte, para que lo sepan. O sea, el procedimiento es larguísimo, por eso tenemos un Fontevecchia 1.000 millones de años después. Pero para eso, para presentarlo como caso, ¿sí? Porque si no puedo pedir unas cautelares. Por eso, porque hay casos que son recientes que vemos la Comisión Interamericana dijo tal cosa. Bueno, eso porque no es un caso, no es no sé, una demanda judicial para ponerle un paralelismo, es una cautelar. Entonces, para ir como caso al sistema interamericano, yo tengo que mostrar que hay agotamiento de los recursos internos. Eso puede ser, depende del caso, en el último tribunal provincial o en la Corte Suprema. ¿Sí? Por lo general, pues si yo voy al sistema, pensémoslo lógicamente, si yo voy al sistema interamericano de derechos humanos, quiere decir que hay, bueno, ahora lo vamos a ver justo, es tema de clase de hoy, vamos a ver que hay una violación a un tratado internacional. Eso es, Lo va a muy encontrar en el probable, artículo. eso es muy probable que me haya habilitado la cuestión federal. La cuestión federal es lo que me permite llegar por apelación a la Corte. Entonces, por lo general, para llegar al sistema interamericano, yo voy a haber pasado por la Corte Suprema de Justicia previamente. ¿Se entiende? ¿Se entendió, Alejandro? Ahora, todo esto que te acabo de decir, bueno, no sé si hoy, pero... Sí, la idea es que para llegar a la Corte Suprema, después de haber pasado por la provincial, voy a pasar como 20 años, yo ya no estoy vivo para eso, ¿no? Ni hablar para la Corte de la CIDH. Depende del caso, Alejandro. Depende del caso. Igual tenés nietos, hijos que pueden seguir la causa después. Igual para la Comisión y la Corte lo encuentran en el artículo 34 en adelante de la Comisión Americana de Derechos Humanos. Ahí tienen la legitimidad de los requisitos, que son un montón, y bueno, no es fácil cumplirlo. Y lo ven en derechos humanos, además. Pero esto de la cuestión federal y cómo llegó por apelación a la Corte, lo vamos a ver en la unidad siguiente, ¿sí? Porque es la competencia por apelación. Ahora vamos a ver la competencia originaria de la Corte. Esto es cómo llegó directo a la Corte, sin escalas. ¿Sí? Bien. Comparto pantalla. Y les pido a todos y todas que abran sus constituciones y vayan al artículo 116. ¿Estamos todos ahí? Bueno, entonces, para entender la competencia originaria, bueno, en realidad no la originaria, la competencia en general de la Corte Suprema, tenemos dos artículos fundamentales en nuestra Constitución Nacional que nos van a explicar cómo llego a la Corte y cuándo, o sea, de qué manera, si voy directo o si tengo que pasar antes por otros tribunales. Tenemos, por un lado, el artículo 116, ¿sí? Que nos va a hablar en general de toda la competencia federal,
¿sí? La competencia de los tribunales de la nación. Y el artículo 117, que va a hablar específicamente de cuándo dentro de esa competencia federal voy a tener competencia originaria y exclusiva de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Se entiende? La competencia de la Corte originaria, obviamente, está dentro de la competencia federal. Estamos hablando del de un tribunal nacional, entonces es competencia federal. 116 habla de toda la competencia federal, de todos los tribunales del país federales, y luego el 117 nos va a decir, bueno, además de esto, dentro de esa competencia, yo tengo una manera de ir directo a la Corte. Van a ser en este y en este caso. ¿Sí? Estos artículos, muy importante, hay que leerlos en conjunto. Ahora vamos a ver ejemplos específicos de si yo leo solo el 117, me puede generar confusión. ¿Sí? Si los leo conjuntamente, voy a entender de manera correcta la competencia federal en general y la competencia originaria y apelada de la Corte Suprema en particular. ¿Sí? Y además, una cosita más, de la interpretación armónica entre los artículos 116 y el 31, ¿se acuerdan el 31 que lo vimos en Constitucional? Refiere a la supremacía de la Constitución Nacional. Se deriva la competencia por apelación extraordinaria, ¿sí? Esto es el recurso extraordinario federal, de la Corte Suprema para ejercer el control de constitucionalidad. ¿Sí? Esta idea de que la Corte es la última intérprete de la Constitución Nacional, entonces que por vía de apelación extraordinaria se va a poder acceder a ella para que sea la última que opine sobre el control de constitucionalidad en un caso. ¿Sí? Que sería básicamente lo que llamamos cuestión federal. Bien, competencia de la Corte. Breve cuadrito para que lo tengamos en la cabeza, porque Leo, por ejemplo, recién nos trajo algo que tiene que ver con la competencia de la Corte. Entonces, para que tengamos en la cabeza cuáles son las 3 maneras de ir a la Corte Suprema. ¿Sí? Tengo 3 maneras. La competencia originaria y exclusiva, esto es el exclusivo, fíjenselo porque es importante, no es que es originaria, pero me puedo ir a otro tribunal antes. No, no, no. Si estoy en un caso de competencia originaria, es exclusiva de la Corte. Tengo que ir sí o sí a la Corte, no puedo ir a otro tribunal antes. La competencia por apelación, ¿sí? A diferencia de la originaria, tengo que pasar por otros tribunales previamente y llegar por apelación a la Corte. Tengo la competencia por apelación ordinaria, ¿sí? Ya esto lo vamos a ver en la unidad que viene, no se preocupen, y la competencia por apelación extraordinaria. ¿Sí? Ya vamos a ver, hay casos en que la apelación es ordinaria, casos en que es extraordinaria. ¿Sí? Lo vemos la unidad que viene. Y luego, la tercera forma, que es la más reciente, es el per saltum. ¿Sí? El per saltum que vimos, el primer caso de per saltum, justo los 2 casos de per saltum los vimos en esta unidad, en la unidad pasada, en la 6, ¿se acuerdan? El primer caso de per saltum fue Rizzo. El segundo caso de per saltum, ¿cuál fue? Uriarte, no. La causa de Cristina Fernández de Kirchner. El de recién, el Bertuzzi, que estábamos hablando recién. Exacto, Bruglia, Bertuzzi. Ese es el segundo caso de per saltum. Ya lo vamos a ver también en la próxima unidad, pero como Leo, quizás sin saberlo, porque todavía no había visto per saltum, me explicó bien, en el caso de Bruglia, Bertuzzi, etcétera, ¿qué pasó? Estos jueces fueron primero con su amparo a primera instancia, y Leo en su relato, ¿qué nos dijo? ¿Falló el juez de primera instancia y habló de la Cámara? No, no hubo Cámara, se fue por per saltum directo a la Corte, y eso es el requisito que tiene que haber para el per saltum. El per saltum no es por vía originaria a la Corte, tiene que haber el fallo de primera instancia tiene que estar, y después desde ese fallo de primera instancia puedo ir por per saltum a la Corte, ¿sí? No voy directo. Pero tiene que plantear, como en Bertuzzi, la gravedad institucional, tiene que estar planteada. Y de acuerdo a la ley que se dictó en 2015 de per saltum, lo que tiene que pasar para que haya per saltum es esto, la existencia de una causal que muestre la gravedad institucional. Por eso resuelve la Corte directo después de... Pero en la causa también, Cristina Fernández también había un per saltum. ¿Había un per Cuando saltum? se estaba... Sí. ¿Estás seguro?
que se estaba, en la causa se estaba poniendo en En duda la causa si... de Cristina Fernández no hubo persaltum. Ahora no sé de cuál habla, porque está la de que era del Senado, que No, él tenían habla de la que del Senado. trabajar Él por habla a de la del Senado. distancia, y en esa directamente el juez dijo que no había causa judicial para hacer y que supuestamente le dieron a favor de Cristina eso. Ahora en el otro tampoco hubo persaltum, por la causa de los cuadernos, que ahí estuvo, creo que el apellido era Castelli, algo así, del No, juez él no que está actuó hablando en de eso, porque esas son causas penales, no está hablando de eso. en ese juicio. No, él está hablando de la del Senado, la que fue mayo del año pasado, abril del año pasado. Claro, Ahí pero no ahí hubo ella está legitimada. Ahí no hubo persaltum, ahí hubo directamente competencia originaria de la Corte, Héctor. Fue directo a la Corte. No hubo persaltum. ¿Sí? Porque estaba legitimada para ir directamente. Exactamente, ahí fue directo a la Corte. La Corte aceptó su competencia originaria. Acordate, para persaltum voy a primera instancia y de ahí pego el salto a la Corte. Pero primero voy a primera instancia y tengo que tener una sentencia de primera instancia. Y de ahí me salteo las instancias posteriores, pero hay una sentencia de primera instancia. En la competencia originaria no. En la competencia originaria voy directo y le toco la puerta primero que nada a la Corte y ya está. Es la única que va a resolver. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a arrancar por el artículo 116. ¿Alguien lo puede leer, pero lo va leyendo de a poquito? Yo lo leo. Responde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación. Listo, hasta acá. Hasta acá, para, por favor, despacio. Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación. Lo que les decía en la filmina anterior, el artículo 116 nos va a hablar de la competencia. Yo sé que estas palabras todas suenan parecido y es todo lo mismo, pero retengan. Competencia de la justicia federal. O sea, ¿qué quiere decir? De todos los juzgados de primera instancia federales que están dispersos en todo el país, de todas las cámaras federales que están dispersas por todo el país, y de la Corte de los tribunales, y de la tribunales federales, y de la Corte Suprema. De todos esos estaba hablando el 116. Después, cuando pasemos al siguiente artículo, vamos a hablar de cómo llegamos directo a la Corte, pero cuando leamos el 116, recordemos que estamos hablando de cuando yo, en lugar de ir, para que se entienda en los hechos, de cuando yo voy a ir a un juez federal, en lugar de ir al juez provincial. ¿Se acuerdan que cuando vimos el cuatrimestre pasado la clase esta extra que tuvimos sobre el fallo de las escuelas de presencialidad? ¿Se acuerdan? Lo vimos, ¿no? ¿O estoy loca? Sí, lo vimos. ¿Se acuerdan que yo les había mostrado como un grafiquito de las justicias? Y que teníamos como una columna que era justicia provincial, otra columna que era justicia federal, y una columna medio híbrida que es la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, porque todavía no se terminó de hacer el traspaso a la justicia federal, si no debería ser competencia como si fuera símil provincial. Entonces, acá el 116 me dice, en estos casos, las personas no van a tener que ir a la justicia provincial, a la justicia de su provincia, que sería lo normal. Por determinadas circunstancias que están involucradas en este caso, vas a tener que ir al juez de primera instancia en lo civil y comercial, al juez de primera instancia en lo que sea, juez federal de primera instancia en lo contencioso administrativo, lo que sea, en lo penal, lo que sea, la competencia que sea, ¿sí? Bien, seguimos. Responde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución. Hasta ahí, espera. Primero, sobre esta siguiente frase. El conocimiento y decisión. ¿Sí? Me voy a poner así hincha con esto. Dice, el conocimiento y decisión. Esto no es menor respecto de las atribuciones del Poder Judicial. El Poder Judicial conoce sobre causas judiciales, ¿sí? Pero no solo las conoce, no solo son llevadas a su conocimiento,
También tiene que decidir, resolver, fallar, dictar sentencia, básicamente, todos sinónimos. No es que a un juez le llega una causa y dice, ah, mirá, me la leí toda, buenísimo. Toda causa que le llegue a un juez, una jueza, tiene que resolver, aunque la resolución sea la incompetencia, pero eso es una forma de resolverla. ¿Sí? Entonces tiene que conocer y decidir. Decida lo que decida, pero tiene que haber una decisión. No puede decir, esta no me interesa, la dejo en un cajón. ¿Sí? O esta, lo que sea, la dejo en un cajón. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Seguimos? Sí, sí. Bien. De todas las causas que versen, y ahí empieza la numeración, sobre puntos regidos por la Constitución, ¿sí? Entonces, causas en que estén involucrados puntos regidos por la Constitución, por las leyes de la nación. ¿Cuáles son las leyes de la nación? Las que dicta el Poder Legislativo. ¿Qué poder legislativo? Los dos. Y los DNU. El Senado y el diputado. De la nación. Siempre La recuerden, nación. estamos hablando de la ¿Sí? nación. Senado. Congreso Nacional. Con la reserva hecha en el inciso 12, artículo 75. Vamos al 75, inciso 12, unos segundos para entender por qué nos dice esto. El 75, inciso 12. ¿Lo leo? Sí. Bueno, primero dice el 75, corresponde al Congreso, y el 12 dice, dictar los códigos civil, comercial, penal, de minería y del trabajo y seguridad social, en cuerpos unificados o separados, sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales, según que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones y especialmente leyes generales para toda la nación sobre Sí, naturalización y nacionalidad. Hasta ahí. Lo que nos quiere decir acá, entonces, con la reserva hecha, quiere decir que por lo general, cuando tenga un caso, una causa que verse sobre la aplicación de los códigos de fondo, civil, comercial, laboral, lo que sea, los códigos de fondo, no va a ser justicia federal, sino que va a ser justicia local, o sea, justicia provincial. Porque ven que dice, sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales, según que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones. Según el caso, va a ser jurisdicción federal o local, pero por lo general, cuando estemos hablando de la aplicación de estos códigos, va a ser local. ¿Sí? Si yo quiero demandar en la provincia de Buenos Aires por la violación a un contrato, ¿sí? Un contrato civil o comercial, es la violación de un artículo del Código Civil y Comercial, pero entonces voy a ir a la justicia Local. provincial, de la provincia de Buenos Provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Bien. Seguimos con volvemos al 116. Entonces, el conocimiento y decisión de otras cosas que versen sobre puntos regidos por la nación, por las leyes de la nación, con la salvedad de los códigos de fondo, porque el código de fondo es una ley de la nación, la dicta el Congreso de la Nación. Pero esos códigos, esas leyes de la nación, no van a ser competencia federal, sino por lo general competencia provincial. Perdón, me perdí. Y por los tratados con las naciones extranjeras, la aplicación también, la interpretación de los tratados va a ser competencia federal. De las causas concernientes, listo, hasta acá les hago una aclaración. Tomemos con ciertas pinzas esto que dice, porque no quiere decir que siempre que en un caso haya, digamos, en todos los casos yo puedo citar una ley nacional, un artículo de la Constitución Nacional o un tratado internacional. Eso no quiere decir que va a ser competencia federal. Va a ser competencia federal cuando eso va a ser el eje centro de la interpretación del caso, digamos, del entendimiento del caso.
¿Sí? Es muy fina y delgada la línea que les estoy marcando, pero digo, no es que cada vez que hable de un tratado, que hable de la Constitución Nacional o que hable de una ley nacional, voy a ir a la competencia federal. No, porque si no todo sería competencia federal. No deberían existir las justicias provinciales, porque siempre va a haber una ley nacional o siempre va a haber un artículo de la Constitución que puede estar involucrado en el caso. ¿Sí? Bien. Hasta ahí teníamos la competencia federal en cuanto a la materia. ¿Sí? Las leyes, los tratados, la Constitución. Ahora viene en cuanto a las personas. Las causas concernientes a embajadores, ministros públicos y cónsules extranjeros, de las cláusulas de almirantazgo y jurisdicción marítima, y de los asuntos en que la nación sea parte. Siempre que es parte de la nación, o sea, el Estado Nacional, o cualquiera de sus ramas, va a ser competencia federal. ¿Sí? De las causas que susciten entre 2 o más provincias, ¿sí? Si las provincias son parte también, va a ser justicia federal. O sea, 2 provincias, ¿no? Entre una provincia y los vecinos de otra, estos son los casos de vecindad. Ahora lo estoy leyendo el artículo, después lo vemos uno por uno. Entre una provincia y los vecinos de otra, entre los vecinos de diferentes provincias. Yo vivo en la provincia de Buenos Aires, demando a un vecino de la provincia de Mendoza, de La Pampa. Entre una provincia o sus vecinos contra un Estado ciudadano extranjero. También va a ser competencia federal, ¿sí? ¿Hasta acá estamos? Acá, básicamente, lo que tienen en este cuadrito es esto que acabamos de leer, pero separado en cuadritos, así lo tienen más claro. Las causas en las que se discutan cuestiones que estén reguladas por la Constitución Nacional, las causas regidas por las leyes dictadas del Congreso, con la excepción que dijimos, las causas que versan sobre tratados internacionales, las causas en las que estén involucrados embajadores, ministros públicos o cónsules extranjeros, las cláusulas de almirantazgo y jurisdicción marítima. Todos saben que son embajadores, que son cónsules, eso lo tenemos claro, ¿no? Profesora, habla Zulma. En este caso también, ¿no hay problema con el tema de la aduana y cuando hay invasión de extranjero también? ¿No hay competencia federal? ¿Cuál sería el caso? Supongamos lo que pasó la otra vez cuando estamos en pandemia, que los barcos de afuera venían a pescar acá. ¿Quién demandaría a quién? Claro, esa es la pregunta. ¿El ¿Quién Estado demandaría podría actuar de oficio o no? Ahí hay una violación de tratados internacionales. Y además, ¿quiénes son las personas involucradas? Sería el Estado argentino demandando a quién. Y a otro estado sería, porque si eran barcos extranjeros. Depende, si es de bandera extranjera, puede ser privado o público. Entonces puedo terminar demandando a, no sé, no me sale la empresa, no sé, lo que sea. Una empresa. Pero en este caso, Una empresa sede pesquera. extranjera. banderas japonesas tenían los barcos. Ahí hay muchas vías, pero sí, podría demandar en la justicia federal. ¿Por qué? Porque el Estado Nacional es parte, como acabamos de leer. O obviamente siempre también está, lo van a ver en derecho internacional público, la vía de, no me sale ahora la palabra, de la diplomacia. Diplomática. Exacto, la vía diplomática de intentar por vía diplomática conversarlo, debatirlo con el otro país para ver si puede darse una solución. ¿Sí? Pero si no, sería competencia federal porque el Estado Nacional es parte. Es uno de los casos que justamente estamos nombrando acá. ¿Sí? Es el 6, sería. Las causas de almirantazgo y jurisdicción marítima, las causas en las que la nación sea parte. Y cuando el Estado federal sea parte, incluye los órganos de todos los poderes del Estado, los organismos centralizados y entidades autárquicas. Y las causas de distinta vecindad y extranjería. ¿Sí? Estos casitos que están hacia el final del artículo. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí?
Sí, perfecto. Así puede parecer confuso y en el caso por caso quizás se hace en un matete, pero lo vamos a ir, a medida que vamos avanzando, quizás van a ir zanjando algunas de estas dudas, y sobre todo, la clase que viene, que vamos a hacer este ejercicio de casitos prácticos en que yo les digo un caso y ustedes me tienen que decir qué competencia es. ¿Sí? Así van afinando estas diferencias entre competencia federal, primero competencia federal, después por la Corte Suprema por vía de apelación o vía ordinaria, o competencia provincial. ¿Sí? Tenemos variedad de opciones. Bien. Segundo, tenemos la competencia de la justicia federal, ¿sí? Le va a corresponder intervenir. Acá vamos a hablar de los, en razón de las personas, ¿sí? Vuelvo a repetir esto es lo de la distinta vecindad o extranjería. Los supuestos son 2 o más provincias, una provincia contra los vecinos de otras, vecinos de diferentes provincias, una provincia contra un estado extranjero, ¿sí? Eso, bueno, ya vamos a ver un casito sobre eso. Un vecino de una provincia contra un estado extranjero, un vecino de una provincia contra un habitante extranjero. ¿Sí? ¿Se entiende? Estos son los supuestos en cuanto a vecindad y extranjería, o sea, sería el detalle del 7, del puntito 7. ¿Sí? Bien. De esto que decimos del 116, lo que acabamos de leer, vamos a ver que algunos de esos supuestos que dijimos, además de ser competencia federal, son competencia originaria y exclusiva de la Corte Suprema. Para saber eso vamos a tener que ir al 117. El 117 nos va a aclarar cuáles de esos casos que acabamos de leer van a ser competencia originaria y exclusiva de la Corte Suprema. ¿Sí? El resto podrían llegar a la Corte Suprema por vía de apelación. ¿Sí? Ya sea estas dos formas, por apelación ordinaria o por apelación extraordinaria. Esto lo vemos en la unidad que viene. ¿Sí? Bien, antes de pasar al 117, digo, el principio general es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿por qué? Por todo lo que venimos viendo durante este año, sobre todo cuando vimos la primera unidad respecto del rol institucional que tiene la Corte, el máximo tribunal del país, el principio general va a ser que la Corte interviene como consecuencia de un recurso de apelación. Porque si no, si todo llegara a la Corte perdería este rol institucional, esta importancia institucional que tiene si tiene que estar atendiendo todos los casos. ¿Sí? La regla general va a ser que se llegue por apelación a la Corte recién. ¿Sí? Y la regla general va a ser siempre la limitación de su competencia, o sea, entender en la menor cantidad de casos posible, aunque eso en la práctica no se ve. Como digo acá, en caso de duda, la solución consistirá en negar la competencia originaria del alto tribunal. Si hay duda, la regla debería ser que no hay competencia originaria. Bien. Vamos a leer el artículo 117. En estos casos, la Corte Suprema ejercerá su jurisdicción por apelación según las reglas y secciones que prescriba el Congreso. En todos los asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, los que alguna provincia fuese parte, la ejercerá originaria y exclusivamente. Entonces, acá vemos la regla general, ¿no? Siempre los artículos arrancan con la regla general, luego con la excepción. Nos va a decir, en estos casos, o sea, en estos casos, ¿cuáles son estos casos? Todos los del 116. Exacto, los de arriba, los del artículo anterior. En estos casos, la Corte Suprema ejercerá su jurisdicción por apelación, según las reglas y excepciones que prescriba el Congreso. ¿Sí? Ya vamos a ver, cuando veamos la unidad que viene, que el Congreso dictó normas que establecen cómo se accede por vía de apelación a la Corte Suprema. Bien, entonces la regla general es la competencia apelada, no la originaria. Pero
en todos los casos, perdón, en todos los asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros y en los que alguna provincia fuese parte, la ejercerá originaria y exclusivamente. ¿Sí? Estos básicamente son los casos de competencia originaria de la Corte. Y va a ser en razón de la persona. Ven que dice por la persona, no hay por materia. La competencia originaria es en función de quienes intervengan. El artículo 107 de la Constitución Nacional establece que son de competencia originaria exclusiva el conocimiento de todos los asuntos concernientes, lo que acabamos de leer. ¿Sí? Al leer solo el artículo 117, parecería que en todos los casos en los que una provincia fuera parte, deben ser de competencia originaria y exclusiva de la Corte, ¿no? Porque dice, y en los que alguna provincia fuese parte. Pero, si yo soy vecina de la provincia de Buenos Aires, y quiero demandar a la provincia de Buenos Aires, ¿a dónde voy? ¿A quién demando? ¿A qué juez voy? Soy vecina de la provincia de Buenos Aires, quiero demandar a la provincia de Buenos Aires por lo que sea. ¿A qué juez voy? ¿Contencioso administrativo? ¿Cómo? No, la justicia. Hablando de ordinario o de federal. Y no, va a la justicia ordinaria primero. ¿Qué es la justicia ordinaria? Y es la justicia de la provincia. O sea, voy a la justicia de la provincia. Yeah. ¿Por qué? Porque yo tengo que leer el 117 con el 116. En el 116, lo que me dice es que para que haya competencia federal, o sea, para que yo vaya a un juez federal, tenía que ser de distinta vecindad con la provincia. Y yo soy de la provincia de Buenos Aires y demando a la provincia de Buenos Aires. Entonces no hay competencia federal. ¿Sí? Yo voy a la justicia provincial. Por eso, a la Corte. Les reitero, hay que leer los dos artículos en conjunto. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, bien. sí. La competencia originaria, bueno, sí, está taxativamente establecida en el artículo 117. Sí. ¿Puede de algún modo reglamentarle el Congreso? ¿Y con qué alcances? Bien. Acá tenemos el fallo Sojo, que es el primero que tenemos en esta unidad. Sí, es un caso viejo, ya lo habrán escuchado nombrar en derecho constitucional. ¿Por qué? ¿Se acuerdan por qué? Por una cara. Sojo era de la caricatura, ¿no? Caricatura en la revista. Era dueño en la revista. Pero ¿por qué lo vieron en constitucional? Porque a él lo detienen en forma que, si yo no me acuerdo mal, dan la orden de detención en el Congreso, creo que era, o alguien da la orden de detención que no corresponde. Hechos, pero más allá de los hechos, este caso se ve porque es el primer caso en que la Corte aplica Marbury versus Madison de Estados Unidos, que es básicamente control de constitucionalidad. Sojo es la creación pretoriana, la creación jurisprudencial del control de constitucionalidad. Es un caso viejo, por eso, 1887. En Sojo, la Corte Suprema tiene justamente la oportunidad, es un caso en ese sentido parecido a Marbury versus Madison, de hablar sobre su propia competencia. ¿Sí? Y habla justamente de esto, de si el Congreso puede reglamentar la competencia originaria que establece el 117. ¿Y qué dice la Corte en Sojo? Acá está medio que no se lee casi. La jurisdicción originaria y exclusiva de la Corte no está sujeta a las excepciones que pueda establecer el Congreso. Limitada como lo está, básicamente en el artículo 117, no puede ser ampliada ni restringida. Lo que está sujeto a reglamentación es la jurisdicción apelada, que puede ser ampliada y restringida por la ley, según la organización y reglamentación de los tribunales inferiores, tanto respecto de las cuestiones de hecho como de derecho. ¿Sí? Lo que nos va a decir acá es no puede haber una ley que amplíe o restrinja la competencia originaria de la Corte. ¿Sí? Porque está específicamente, taxativamente indicada en el 117. La por apelación no es tan taxativa, entonces se puede regular y reglamentar.
Bien, esta es la reglamentación, esto lo vamos a ver, perdón, no, esto está bien. El artículo 24, inciso 7 del decreto 1285 del 58 establece: las cuestiones de competencia y los conflictos que en juicio se planteen entre jueces y tribunales del país que no tengan un órgano superior jerárquico común que deba resolverlos, salvo que dichas cuestiones o conflictos se planteen entre jueces nacionales de primera instancia, en cuyo caso serán resueltos por la Cámara de Dependa del país. Esto está hablando de la competencia de la Corte, ¿sí? Decidirá asimismo sobre el juez, no, perdón, esto lo vamos a ver la clase que viene porque se van a volver locos, perdón, no los quiero volver locos, porque tiene que ver también con apelada. Bien. Volvemos a lo que era Sojo, ¿sí? Para llegar a esta decisión que nos dice la Corte respecto de su propia competencia originaria. Es como ustedes habían dicho, Sojo era director y dueño de un diario, que era el diario Don Quijote, perdón. Un diario que tenía como característica el uso del humor, ¿sí? Para hablar de la política de la época, ¿sí? Usaba la caricatura como herramienta crítica del gobierno y era defensor de los derechos de las personas, por lo que estaba obviamente en constante tironeo con los gobiernos, ¿sí? Eduardo Sojo realizó una caricatura referida a un proyecto de ley sobre arrendamiento de obras de salubridad para la capital federal, que iba a proveer agua corriente, cloacas y desagües en la capital. La contratación era con la empresa Canevalicía. El Estado ya había invertido 21 millones de pesos y en el lapso de 16 años aún las obras no estaban terminadas. Faltando 6 millones y medio para finalizar las entregas de Canevali, para que terminara a cambio de esos 21 millones, y en canje le daban la explotación de las obras terminadas por un tiempo de 45 años. Bueno, esta es la caricatura, ¿sí? Cuando se publica esta caricatura que hace Sojo, la Cámara de Diputados solicita al Poder Ejecutivo la prisión de Sojo por la violación de las inmunidades que reviste el carácter de su posición por el lapso que duren las sesiones, ¿sí? Básicamente se había reído, se había mofado de los diputados que habían aprobado este proyecto, entonces piden la prisión, ¿sí? Porque para ellos esto era... Ellos tenían inmunidad de ser burlados, básicamente, según su apreciación. ¿Qué dice la Corte sobre esto? Así como el alto tribunal debe velar porque los poderes nacionales y provinciales se mantengan dentro de las esferas de competencia atribuidas o trazadas por la Constitución, también deben no extralimitar las suyas. Por eso, por lo que para que tal procedimiento sea aceptable, Sojo debería haber sido un embajador, ministro o cónsul extranjero en los términos del artículo 101, que ahora es el 117. La jurisdicción de la Corte será en todos los demás casos por apelación. ¿Por qué? Porque Sojo presenta un habeas corpus directamente en la Corte Suprema. Pues la Corte Suprema dice, yo no tengo facultades para resolver esto. No tengo competencia originaria. Podría llegar por vía de apelación. Esto ya lo vimos, es el 117. Ningún poder o persona puede ampliar o restringir los casos en que la Corte pueda entender de forma exclusiva y originaria, esto lo dice la Corte. El Congreso solo podría establecer reglamentación en la jurisdicción apelada como forma de distribuir justicia entre tribunales inferiores y la Corte por apelación. Recordemos que a diferencia de las personas en el orden privado, donde rige el principio de reserva, donde nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado lo que la ley no prohíbe, los poderes públicos no solo pueden realizar lo que exclusivamente hayan sido autorizados. La Constitución Nacional le dice específicamente a la Corte cuándo va a tener esa competencia originaria. No se puede ampliar esa facultad. Esto ya se los había dicho, esto es el caso de Marbury versus Madison, que es un caso muy similar. Bien, rechazaron obviamente el habeas corpus por no tener competencia originaria. O estableció que la competencia originaria exclusiva de la Corte Suprema y dijo que no está sujeta a excepciones que puede establecer el Congreso, limitada como lo está, no puede ser ampliada ni restringida, la que está sujeta a reglamentación, ya esto lo repetimos y lo dijimos, ¿sí? Solo se puede reglamentar la jurisdicción apelada. Bien.
Y acá profundizamos un poquito. Lo que dice Sojo es, esta jurisdicción originaria no se puede ampliar ni restringir, ¿sí? Esto es el resultado del fallo Sojo. A pesar de que dice eso, ¿sí? La reglamentación normativa va a ser necesaria, al menos para definir el sentido de algunas expresiones de la competencia jurisdiccional que la Corte Suprema le ha conferido a la Corte Suprema de modo originario y exclusivo. Dicha reglamentación no debería significar una ampliación ni una restricción, solamente una aclaración, ¿sí? Y esto sucedió justamente, se reglamentó por el artículo 24 del Decreto Ley 12 de 85, que es lo que estaba en una de las filminas que pasé, que les dije que lo veíamos después. Esto lo dijimos, ¿sí? La competencia originaria de la Corte está determinado en razón de las personas, no de la materia, ¿sí? Embajadores, cónsules, provincias, ¿sí? No la materia. No importa si es legislación civil, comercial, penal, laboral, lo que sea, lo que importa es las personas que están involucradas. Y son básicamente estos. Las de las causas concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, las de las causas enumeradas en el artículo 116 en que una provincia es parte, ¿sí? Provincia contra provincia, provincia o vecino de una provincia contra otra, ¿sí? Esos casos. Y esto ha sido reglamentado en el artículo 24 de este decreto ley. ¿Por qué digo decreto ley? ¿Qué es un decreto ley? No lo saca el Congreso. ¿Quién lo saca? El Poder Lo puede sacar un Ejecutivo. Ejecutivo. ¿Y por qué? ¿Alberto Fernández dicta decretos leyes? Y ahora lo llamamos DNU. No. Es otra cosa. ¿Qué es un decreto ley? ¿Nadie sabe? Tiene que ver con Los decretos, cuando no funcionaba el Congreso, cuando estaba suspendido el Congreso, salían los decretos ley. Exacto. O sea, justamente había una cámara, una comisión que reemplazaba al Congreso. Había una cámara asesora, lo que pero se llamaba un régimen una no dictadura democrático. militar. Esperen, no interrumpan, por favor. Había lo que se llamaba una dictadura Lo que militar. yo le quería decir, claro, en dictadura militar siempre había como una especie de asesores legales para que no sean tan... Digo, para no disfrazar importa, no un había poco congreso, la falta de había legalidad de ellos. Había una junta militar o el presidente mismo en ese momento, pero era una dictadura militar. Las normas dictadas durante dictadura militar se llaman decreto ley, justamente porque lo dicta el Poder Ejecutivo y no hay Congreso. Entonces valen como si fuera lo que dicta el Congreso. Valen para ello. Otro día, discusión interesante sobre las normas de facto. Bien. Respecto de esto de embajadores, ministros, cónsules extranjeros, tenemos la reglamentación a través del artículo 24 de este decreto ley, que es el 1285-58, que es un decreto ley que habla en general de la organización de la justicia, ¿sí? Una mínima aclaración: cuando estamos hablando de embajadores y cónsules extranjeros, lo van a ver en Derecho Internacional Público, tienen inmunidad de jurisdicción. Esto es, no se los debería demandar, ¿sí? Pero pueden aceptar expresa o implícitamente la jurisdicción en algunos casos. En ese caso, la competencia sería originaria y exclusiva de la Corte, ¿sí? ¿Qué nos va a decir este artículo 24 respecto de los embajadores, ministros y cónsules extranjeros? Son causas concernientes a embajadores, a ministros plenipotenciarios extranjeros las que les afecten directamente por debatirse en ellas derechos que les asisten o porque comprometen su responsabilidad, así como las que en la misma forma afecten a las personas de su familia o al personal de la embajada o legación que tenga carácter diplomático. Son causas concernientes a los cónsules extranjeros las seguidas por hechos o actos
cumplidos en el ejercicio de sus funciones propias, siempre que en ellas se cuestione su responsabilidad civil o criminal. Ahora vamos a ver si esto que establece el artículo 24 del Decreto Ley 285 del 58 es o no una ampliación de la competencia originaria y exclusiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque el artículo dice las que en la misma forma, o sea, son causas concernientes a embajadores o ministros plenipotenciarios, las que en la misma forma afecten a las personas de su familia o al personal de la embajada o legación que tenga carácter diplomático. ¿Esto estaba en el 117? Hablaba de las familias de los embajadores. Yo soy la hermana del embajador y vivo con él en la embajada. ¿Las causas en las que yo sea parte van a ser competencia originaria de la Corte? Bueno, según este decreto pareciera que sí, cuando en realidad el 117 no habla de eso, habla del embajador o embajadora, ¿sí? Entonces sería una ampliación a esto. Esto que Sojo decía, no, la Corte en Sojo dijo no se puede hacer. Bien. Asuntos en los que alguna provincia fuese parte. Ahora vamos a ver las contradicciones de la propia Corte Suprema. El artículo 117 también establece la competencia originaria y exclusiva de la Corte Suprema en aquellos casos en que alguna provincia es parte, ya sea en forma directa, como actora o demandada, o de forma indirecta, como cuando se dispone su intervención obligada en el proceso como tercero al requerimiento de alguna de las partes, intervención federal, en la Constitución. De acuerdo con la reglamentación del artículo 24 también de este decreto ley, la Corte Suprema conocerá en forma originaria y exclusiva en todos los asuntos que versen entre dos o más provincias, en los asuntos civiles entre una provincia y algún vecino de otra o ciudadanos o súbditos extranjeros, en los asuntos que versen entre una provincia y un estado extranjero. Recuerden esto, asuntos civiles, porque lo vamos a ver, ¿sí? Lo vamos a ver con uno de los fallos que tenemos en esta unidad. ¿Qué es esto de asuntos civiles? Esto es algo pendiente que dejamos para la clase que viene. ¿Y qué pasa con el Estado Nacional? Uno dice Estado Nacional, pareciera que tengo que ir directo a la Corte, ¿no? Pero no está mencionado en el 117. ¿Vieron? Que no está en el 117. O sea, está en el 116, pero no en la competencia originaria de la Corte. Entonces pareciera, si yo me quedo con el 116 y 117, pareciera que si está el Estado Nacional, yo tengo que ir por vía de apelación en la Corte. La Corte Suprema amplió su competencia originaria, estableciendo que tendrá esa competencia también cuando se trate de asuntos entre una provincia y el Estado, el Estado Nacional. ¿Sí? Entonces, la Corte que en Sojo dijo que no se puede ampliar la competencia que está en la Constitución, la Corte misma amplió su competencia cuando está hablando del Estado Nacional. ¿Sí? Siempre que sea contra una provincia. O sea, si es una provincia que demanda al Estado Nacional, se va directo a la Corte. Como hizo la provincia de San Luis cuando reclamaba los aportes de la coparticipación, que fue directamente a la Corte. Exacto. ¿Y como hizo quién? Algo más San Luis, reciente. ¿y qué más? Algo muy reciente. Horacio Rodríguez Larreta, sí. Con las clases. Fue directo, no lo puedo nombrar yo. Fue directo a la Corte. Pero ven las contradicciones. La Corte dijo, no se puede, el Congreso no lo puede ampliar, pero yo sí. ¿Sí? Bien, esto lo vamos a pasar. Asuntos en los que alguna provincia fuese parte. Dos cosas importantes acá que vamos a definir y lo vamos a hablar cuando veamos la jurisprudencia. Primero lo que les dije, causa civil, lo vamos a ver en el caso Barreto, y vamos a hablar también de esto de la perra me está volviendo loca, ¿ustedes la escuchan? El concepto de, sí, se escucha. El concepto de provincia, ¿por qué hablamos de, por ejemplo, por qué yo les acabo de decir Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, es provincia, no es provincia? Bueno, lo vamos a ver en la jurisprudencia, ¿sí? A los fines de la determinación de la competencia originaria. Profe, una propaganda y no quiero patear al córner, pero si yo tengo un problema entre una provincia y una empresa privada,
y esa empresa privada es estatal de otra nación, de una nación, ¿se considera que es la empresa privada o estoy afectando a otra nación y tiene que intervenir la Corte? La empresa es extranjera. ¿Qué sería? ¿El resto se les ocurre? La empresa es extranjera. Yo estoy demandando a un Estado extranjero o en realidad estoy demandando, podríamos decir, un vecino de un país extranjero, no a un Estado extranjero. ¿Qué competencia sería? Jurisdicción federal, decía ahí, que la Corte... Federal. Federal, no originaria. Sí, federal, sí. La clase que viene vamos a hacer casitos. Este me lo voy a anotar igual, porque me parece que está buena. ¿Sí? Para que hagamos este ejercicio de analizar casito por casito. Alejandro, no podés reclamarle a la empresa que tenés en Colombia, Alejandro. Vengo de San Luis yo. Bien. Ahí igual es importante. No, perdón. Me corrijo. Si es una empresa extranjera, es federal originaria. Sí, porque sería vecino de otra, de extranjero. Ahora, ahí lo que hay que ver es si efectivamente es una empresa extranjera, porque ahí de acuerdo a normas de derecho interno, si tiene sede acá, funciona acá, por más que la empresa sea con capitales extranjeros, estoy demandando a una empresa que está constituida acá. Entonces no voy a ir a la competencia originaria. ¿Sí? ¿Se entiende? Hay una diferencia. El caso por caso ven que es un chino, por eso vamos a traer muchos casitos para que hagamos este análisis más fino. ¿Sí? Bueno, entonces, quedamos acá básicamente. La clase que viene vamos a continuar con lo que sigue, que es causa civil, y esta definición de provincia que lo vamos a hacer a través de la jurisprudencia que nos queda. ¿Sí? Que son los casos Barreto, Bazán, y hay un caso de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Estoy pasando a ver si... Sí, todo lo demás es eso. ¿Estamos? Por hoy... Profe, aparte sí. de Barreto y Bazán, ¿cuál es el otro? Uno de la Corte de la Ciudad de Buenos Aires, no me acuerdo si es Ciudad de Buenos Aires con Córdoba, uno de esos. Está en el material. Bueno, gracias, profe.